Que nos tome la llamada la maestra Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, maestra, hoy usted participó en este Parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados para hablar sobre esta propuesta del Ejecutivo, insistir en esta modificación al presupuesto en casos de emergencia. Ya tenemos un primer borrador del dictamen. ¿Cómo lo ve? ¿Realmente los candados van a funcionar? Me parece que no. Ahí lo que creo que es una buena intención el tratar de definir el concepto de emergencia económica, porque no venía definido en la iniciativa original, pero se da una definición que no corresponde necesariamente a una emergencia económica. Es decir, se establece que cuando caiga el crecimiento económico 1% en un trimestre en relación al año pasado y haya el pronóstico que vuelva a caer en otro trimestre. Bueno, en ese sentido creo que no se están considerando varios criterios para calificar a una situación económica de emergencia, como por ejemplo una mayor profundidad. Es decir, en 2009, en el 95 cayó alrededor, en los picos máximos tuvimos caídas hasta del menos 10.5% en el 95, por ejemplo. También creo que no se está considerando que además de la caída en el crecimiento económico debe haber una afectación al empleo y deben además mostrarse afectadas las actividades de manera contundente en los distintos sectores económicos de la sociedad, como es el de la construcción, la manufactura, los servicios. Y por último diría, creo que además lo mejor sería nombrar a un consejo de emergencia económica que sea quien pueda valorar esta declaratoria y que fuera además la Cámara de Diputados quien aprobara esa situación de declaratoria y no fuera una definición que viniera exclusivamente del Ejecutivo. Te saluda Joely Ramírez. Mariana, te pregunto, ¿hay riesgo para el federalismo? Hay muchos críticos de esta propuesta que hablan incluso de autoritarismo, de un país enfocado en una sola persona. Señalan puntualmente al presidente López Obrador. ¿Observas este riesgo de debilitamiento de las instituciones, de la democracia, incluso de la independencia de poderes? Porque al manejar los recursos y poderlo destinar a decisión propia, pues evidentemente se encienden todas las alertas. Sí, bueno, definitivamente sí. La propuesta original del presidente es eliminar la participación de la Cámara de Diputados en una situación en la que la recaudación caiga de manera drástica, que es como la que estamos viviendo ahorita. Y entonces eso sí me parece, excluir a la Cámara me parece muy grave. Sí vulnera los poderes, sí vulnera la Constitución y sí vulnera el carácter democrático del presupuesto. Nosotros no estaríamos esperando que se elimine esta participación de la Cámara. Al contrario, se requiere al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial en su plenitud en este momento que enfrenta México. Y más bien, de hecho, también creemos que no debe ser el Ejecutivo el que declare una emergencia económica exclusivamente. Debe ser la Cámara quien apruebe esa emergencia económica a solicitud quizás del Ejecutivo, pero el Ejecutivo, su solicitud debe ser elaborada o analizada, asesorada por un Consejo de Emergencia Económica, no solo por la Secretaría de Hacienda. Creo que tenemos otras autoridades muy relevantes en esta materia, como es Banxico, que ha mostrado un papel muy importante en atender la desgracia económica que estamos enfrentando, y me parece que tenemos que hacer una colaboración entre las autoridades mucho más plural. Mariana, déjame preguntarle sobre estos candados que ya le hacía referencia hace unos momentos. Se hablaba de que solamente el gobierno podría usar el 10% de este presupuesto de egresos y, digamos, podría usarlo con libertad. ¿Esto abriría la puerta a la discrecionalidad? Sí, nos parece que para empezar la definición de esta bolsa creo que debe de repensarse, porque en unas finanzas públicas que están tan comprometidas, la realidad es que esta cantidad de dinero asciende como a 600,000 millones de pesos. Es una cantidad enorme porque muchos de los pagos ya están fijos. Entonces, lo que está más flexible, bueno, sería tremendo, ¿no? La cantidad de recursos que se podrían manejar. Creemos que es excesivo y nos preocupa mucho también esta definición de la bolsa porque
En este momento podría también, por ejemplo, tomarse dinero de los organismos constitucionalmente autónomos que la Constitución les da autonomía presupuestaria. Esa es una de las preguntas que hay, ¿no? O hasta qué punto podría tocar las transferencias que se hacen a los estados y municipios a propósito de la pregunta anterior. Entonces sí podría afectar cuestiones de federalismo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se va a definir esta bolsa para no trastocar ni el federalismo ni pues las autonomías presupuestarias que hay en los organismos constitucionalmente autónomos, y también mesurar la cantidad de recursos que estarían, digamos, asignados por el Ejecutivo. Pero yo esperaría sinceramente que hubiera una reflexión profunda de esto, que no se tomaran decisiones unilaterales en un momento en donde estamos viendo en el mundo un despliegue de fortalezas de los congresos en Estados Unidos, que acaban de aprobar un paquete muy importante de ayuda, en Francia, que es un ejemplo también de coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Creo que no necesitamos para nada un Poder Legislativo débil. De hecho, estamos viviendo un momento crucial, tanto por la epidemia del coronavirus, porque evidentemente está dañando en términos económicos a nuestro país, independientemente del grave impacto en la salud de los mexicanos. Pero quisiera volver a este punto que hemos desarrollado aquí a lo largo de la programación de Mega Noticias TVC, y es sobre las alertas que nos pudieras dar para la siguiente sesión, para entender lo que se está aprobando, porque hay alertas incluso que hablan de la pérdida de la democracia, poner, por ejemplo, mucha atención en los poderes metaconstitucionales, incluso, por ejemplo, Carpizo señalaba el hiperpresidencialismo. Eso para los mexicanos, ¿qué tan grave puede ser? ¿Cuáles son las claves en las que debemos de poner atención en la próxima sesión? Bueno, yo creo que sí es grave. Lo que hemos visto los mexicanos es que la discrecionalidad, es decir, partimos ya de una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que da amplísimas facultades al Ejecutivo, que no es necesario que en el único momento donde se pide que regrese a la Cámara a discutir su presupuesto es precisamente en un momento como este. Si quitamos eso, de verdad quitamos prácticamente el único vínculo que hay con la Constitución en términos de balances de pesos y contrapesos en las adecuaciones presupuestarias. Entonces sí hay un riesgo de que se pierda esa parte. Por el otro lado, creo que los resultados presupuestarios nos deben preocupar. El año pasado, el Ejecutivo dejó de ejercer 65% del presupuesto para la infraestructura de la salud, cancelaron programas de equipamiento médico, de remodelación y ampliación de hospitales, que el día de hoy nos están haciendo falta para atender esta pandemia, y hay un daño específico para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Entonces, sí preocupa que el modelo de flexibilidad, de discrecionalidad, no nos ha llevado a buenos resultados de política pública y merma el cumplimiento de los derechos. Entonces sería muy pertinente que se elaborara esta reforma con mucho cuidado, de respetar la Constitución, la división de poderes. Mariana, ¿tú ves necesaria, honestamente, una reforma a esta ley de presupuestos de la Federación? Y por otro lado, preguntarte, ¿qué tantos efectos podría tener a nivel gobernabilidad, en el sentido de que todo esto parte de una idea de austeridad, quitarle recursos a las dependencias y a las entidades? Yo creo que, si acaso, en mi opinión, el artículo 58 ya es excesivo para que el Ejecutivo haga cambios, por lo cual creo que más bien el 21, que trata de regular un escenario de emergencia en donde se establece que la caída de la recaudación es de 3%, cosa que se va a cumplir. Me parece que ahí lo que podemos abonar es en más bien generar un presupuesto suplementario, un presupuesto para atender la emergencia, en donde no solo se consideren recortes, sino también se considere que debe aumentar el gasto quizás en algunos rubros, como es el caso de la salud. Es muy importante en este momento invertir en la salud, que es definitivamente un sistema en el cual no se ha invertido adecuadamente de antaño, porque México gasta la mitad en términos de PIB de lo que debería gastar. Entonces,
no necesitamos nada más recortes, necesitamos también aumentos al gasto, reasignaciones y nuevas fuentes de financiamiento. Entonces no se trata de un programa de recortes, es algo mucho más integral y creo que en ese sentido el artículo 21 podría incorporar, en lugar de que se presente un programa de recortes, un presupuesto suplementario, que es una excelente práctica promovida por el Fondo Monetario Internacional, que tenemos una multitud de países que tienen esta figura, y lo que hace esta figura es darle identidad a los cambios que se hacen al presupuesto que se aprueba en la legislatura, para que sea fácil rendir cuentas, darle seguimiento y establecer qué acciones se están financiando. Entonces, yo creo que ese es el cambio que a lo mejor se tiene que dar y no tenemos que trastocar el equilibrio de los poderes, el balance de poder. Bien. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes. Si le parece,